Hola. Hola, sí, ¿me escuchas? Uy, no te estoy escuchando, no sé por qué. A ver, no sé si son mis audífonos. ¿Me escuchas? A ver, dame una. Igual, si pueden ir comunicando, si puedes comunicar por el chat grupal de que ya vamos a Sí, ver, por favor. sí, les voy a avisar a los que faltan. Gracias. Gracias. Ya. A ver, voy a grabar. Ya. Ya, buenas tardes con todos, doctores. Bien, el día de hoy vamos a ver el tema respecto a lo que es variables y diseños de estudios clínicos, ¿ya? Vamos a recordar un poco, porque este tema en otro curso ya se los había dictado, quizá entonces vamos a ir más un tanto a la parte práctica y quizá profundizar alguno de los conceptos y aspectos claves sobre los diferentes tipos de diseños de estudio, ¿no? Viéndolo ya con algunos artículos de investigación que he podido seleccionar. Entonces, sí les pediría igual, de la misma forma que puedan abrir los micrófonos cuando tengan alguna duda o si no lo puedan plasmar a través del chat y por favor que puedan también participar en la clase. Bien, mi nombre es Leslie Chávez. Bueno, ya me, ya me conocen, así que vamos con lo que respecta al temario del tema del día de hoy. Vamos a ver algunos aspectos claves referentes a estos 6 apartados. Lo he dividido en estos 6 apartados. Vamos a repasar un poco de los componentes de una pregunta de investigación. Bueno, uno de los componentes más conocidos es el de la estructura pico, ¿no? Cuando nosotros tenemos una pregunta de investigación en donde se desea una intervención. Luego vamos a ver un poco sobre los diferentes tipos y ejemplos de los diferentes diseños de estudio y de estos vamos a ver los estudios experimentales y los estudios observacionales, los principales, ¿ya? Porque hay otra gama más, quizás un poco más compleja, de diseños de estudio mucho más, eh, de alguna manera que se emplean más en epidemiología, no tanto en nuestro campo, que lo voy a mencionar de todas maneras si alguno de ustedes tiene interés o quizás se topa con alguno de estos tipos de estudios. A ver, respecto a lo que es una variable y los tipos de las variables. Nosotros tenemos diferentes clasificaciones de las variables en lo que es investigación, según su naturaleza, según su escala y según la relación que tengan con otras variables. ¿Sí? Entonces, si recordamos un poquito qué es una variable, es una característica o atributo de algo. ¿Sí? A ver un minuto para que puedan ingresar ya. Entonces es una característica o atributo que se le da a una persona, que se le da, que se le asigna a una cosa. Entonces, según la clasificación, hay diferentes tipos de clasificaciones. Nosotros habíamos visto una parte, me parece que en la parte de estadística habíamos visto lo que es variables según su naturaleza, ¿no? Y ahí nosotros teníamos las variables que se clasificaban como categóricas o numéricas, las cuales a su vez se dividían según el número de categorías que tenían en dicotómicas o politómicas o policotómicas. Y en el caso de las variables numéricas, son aquellos que nos van a expresar como tal una cantidad, ¿no? Y ahí los dividíamos en discretas, continuas. Según la escala de estas, o sea, la forma, cómo es que se miden, nosotros tenemos variables en escala nominal, que te van a expresar como tal la característica como tal de algo, se le asigna un valor,
una variable ordinal que de alguna manera va a jerarquizar las categorías que son asignadas a cada valor o a cada categoría, variable de intervalo y variable de razón. ¿No? Vamos a ver un poquito en líneas generales sobre esto, pero en donde más me voy a enfocar, considerando lo que es el curso, son las variables según la relación que tengan con otras variables o la clasificación de las variables según la función que tengan estas como parte del análisis estadístico que ustedes van a realizar, ¿no? Si es que alguno desarrollara investigaciones como tal o quizás al momento de leer una investigación en su área. Entonces, ahí tenemos nosotros las variables independientes, las variables dependientes, las confusoras y las modificadoras de efecto, principalmente, ¿ya? Entonces, vamos a ir repasando e ir viendo cada uno de estos componentes. Entonces, en relación justamente a esto último, de cómo es la clasificación de las variables en torno a su función o a la función que cumplen en el análisis, nosotros tenemos como primer punto la variable independiente. Es muy segura que ustedes lo han escuchado, lo han visto en el pregrado, lo han leído en algún artículo o libro. ¿Qué es una variable independiente? No, es aquella que va a ser controlada como tal por el investigador. Ya, si lo marcamos dentro de un experimento como tal, o un estudio, es aquella variable que nosotros podemos controlar. Se le denomina también como variable predictora, también lo van a encontrar con ese nombre, o explicativa, o también de exposición. ¿Ya? De exposición principalmente se le denomina cuando queremos o estamos frente a un tipo de estudios como los observacionales, como tal, ¿no? Esta variable como tal se supone que va a tener un efecto sobre la variable dependiente, ¿sí? Nosotros de alguna manera lo graficamos y eso es algo que siempre les recomiendo cuando estén frente a una investigación, que puedan graficarlo para que puedan ver e identificar cuál es su variable independiente, cuál es su variable dependiente. Por ejemplo, nosotros tenemos la siguiente pregunta de investigación. La cual es, ¿cuál es el efecto de la terapia con mascotas en la reducción de la ansiedad dental en niños? ¿No? Esto es un tipo de intervención que no es muy frecuente en nuestro medio. Diría que no es como tal, o al menos algún centro como tal no lo realiza, pero sí quizás en Estados Unidos, ¿no? En Europa, donde sí han evaluado como tal esta intervención, que es que se le acompañe, ¿no? Durante estos procedimientos dentales a los niños con este soporte, ¿no? A través de las mascotas, que estos puedan ingresar a los consultorios y que acompañen a los pequeños para que de alguna manera reduzca la ansiedad dental que tienen ellos o la ansiedad por el procedimiento dental. Entonces, esto es una de las preguntas que se realizaron en una revisión sistemática, ¿no? En una revisión sistemática plantearon, ¿no? ¿Cuál será el efecto de la terapia con mascotas en la reducción de la ansiedad dental en niños? Entonces, cuando ustedes estén frente a un tipo de pregunta de investigación, como en este caso, les sugiero que puedan como tal graficarlo, ¿no? O tratar de estructurar en su mente cómo es que el investigador ha planteado cuál es la visión del investigador para poder dar respuesta como tal a esta pregunta, ¿no? Y bajo qué diseños como tal se podría dar respuesta a esta pregunta. Cuando hablamos nosotros del efecto de algo, en este caso está queriendo ver el efecto de algo, ¿no? Que vendría a ser en este caso la terapia con mascotas, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos la terapia con mascotas y lo que se quiere ver es si esta terapia con mascotas tiene algún efecto, en este caso lo graficamos a través de una flecha, un efecto en qué, en lo que es la ansiedad dental. Bueno, acá lo han colocado como ansiedad dental, pero bueno, la ansiedad por el procedimiento odontológico. ¿Ya?
Entonces, eso es lo que quieren ver. Si nosotros de alguna manera estructuramos esta pregunta de investigación a través de un esquema, lo podemos graficar de esta manera, ¿no? ¿Cuál es el efecto como tal de la terapia con mascotas en la ansiedad por el procedimiento odontológico en los niños, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a la definición que nos decían respecto a lo que era variable independiente, fíjense en esta última parte. Dice que la variable independiente se supone que tiene un efecto sobre la variable dependiente como tal. Tiene un efecto sobre la variable dependiente. Entonces, si yo les preguntara en esta pregunta de investigación, ¿cuál sería la variable independiente? ¿Cuál me dirían que sería la variable independiente para ustedes? La ansiedad dental. La ansiedad dental, ¿sí? La terapia con mascotas. ¿Por qué sería la terapia con mascotas? Porque influye en la reducción de la ansiedad. Esa sería la variable dependiente. Porque potencialmente se está evaluando si tiene una influencia sobre ansiedad por procedimiento odontológico, ¿cierto? Está perfecto. Muy bien, en este caso nuestra variable independiente es terapia con mascotas como tal, ¿ya? Porque lo que se quiere ver, como bien mencionan, es si esta variable tiene influencia como tal sobre, en este caso, ansiedad por procedimiento odontológico, ¿ya? Entonces, esta como tal es nuestra variable independiente en investigación. ¿Por qué les digo que ustedes o yo les sugiero que cuando tengan una pregunta de investigación lo traten de alguna manera de estructurar o graficar de esta manera? No es por nada, sino que nosotros en epidemiología lo que hacemos, algo muy frecuentemente usado, y que en odontología no es tan usado, pero he visto por ahí algunos papers en los cuales se mencionan, es este diagrama, el grafo acíclico dirigido. Es de alguna manera, por decirlo en términos sencillos, es un gráfico, ¿ya? Por decirlo en términos sencillos, es un gráfico que nos va de alguna manera a estructurar o nos va a esquematizar las variables que nos estructuran nuestra pregunta de investigación y me permiten identificar potenciales variables que puedan estar interfiriendo en nuestra pregunta de investigación. Lo voy a explicar con un ejemplo más adelante para que se me pueda entender. Si es que alguno como tal le interesa, lo puede buscar con este nombre de grafo acíclico dirigido, ¿sí? Para que pueda leer, si desea leer un poquito más sobre este tipo de esquemas que nos ayudan bastante a identificar las variables más relevantes para poder dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. ¿Sí? Acá lo que he realizado es un gráfico bien simple, donde estoy esquematizando mi variable independiente como tal, como lo hemos identificado, que en este caso es terapia con mascotas. Ahora vayamos a la definición de lo que es una variable dependiente. Y por el nombre quisiera que prestemos atención. Es una variable que depende de otra, por eso se le llama dependiente, depende de otra, ¿no? Entonces, es aquella variable como tal que también de alguna manera se le va a conocer o se le conoce como resultado o variable de interés, o también en inglés lo van a encontrar con este término de outcome. Es el resultado, es lo que tú buscas medir o evaluar en tu investigación. Ya es el resultado final como tal. Entonces, acá lo que menciona, ¿no? Es aquella que se mide y se observa para determinar los efectos de la variable independiente. Fíjense acá, para determinar los efectos de la variable independiente. Es aquella variable que se va a medir. Con esta misma pregunta, nosotros teníamos, graficando esta pregunta, nosotros tenemos la terapia con mascotas, ¿no? Que habíamos identificado muy bien que es nuestra variable independiente, ya que de alguna manera tiene un potencial efecto sobre
esta otra variable que es la ansiedad por procedimiento odontológico. Bueno, acá está, ¿cuál creerían que es la variable dependiente en este caso? La variable independiente. Ahora es la ansiedad. Exacto, ahora es la ansiedad por el procedimiento odontológico, ¿no? Esta es la variable dependiente. ¿Por qué se le dice dependiente, como les había dicho? Porque depende, o sea, este resultado va a depender del efecto de quién, de su variable independiente, que en este caso es terapia con mascotas, ¿sí? Por eso es que se le llama como tal variable dependiente. Otras formas de poder llamar a la dependiente, a esta variable dependiente, van a encontrarlo como resultado o desenlace, es otra manera de llamarlo también, desenlace, resultado, en inglés se le denomina outcome, es otra forma de llamarlo, a esta variable independiente. En algunos casos le van a llamar como predictora, ¿no? Predictora o exposición, ¿no? O intervención, también se le podría denominar, ¿no? Es una variable como tal, que puede tomar distintos nombres según sea el caso, por eso no se compliquen como tal, ¿sí? Entonces, si ustedes ven y leen nuevamente la pregunta, cuando nosotros vemos ya el término como tal, efecto, ¿no? Lo que quiere el investigador acá es cuál es el efecto de esa terapia con mascotas y cómo va a evaluar como tal ese efecto de la terapia con mascotas. ¿Cuál es el resultado que finalmente va a evaluar? La ansiedad dental, ¿no? Es la forma como pretende evaluar este investigador el efecto de la terapia con mascotas, si funciona o no funciona, ¿no? Y la forma de dar respuesta de si funciona o no funciona es si, en este caso, reduce o no reduce la ansiedad por procedimiento odontológico en los niños, ¿no? Eso es lo que quiere ver. Por eso es que a la variable dependiente también se le denomina como resultado. Es el resultado que finalmente quiere ver el investigador para ver si en este caso, su intervención o su exposición funciona o no. Es la forma como quiere evaluar el efecto, ¿ya? Entonces, no se olviden de esto porque ahora van a recordar un poco de lo que habíamos nosotros practicado sobre los componentes de la pregunta. Fíjense acá, nosotros tenemos cuando nos leemos una pregunta de investigación, es algo que les recomendaba, es que identifiquen los componentes de esta pregunta de identificación, traten de identificarlo. Entonces, en esta pregunta, nosotros podríamos identificar la población, podríamos identificar, en este caso, definir si es que es una intervención o es una exposición como tal. ¿Cuál vendría a ser el comparador y cuál vendría a ser el desenlace? Entonces, lo primero que les recomendaba es graficar esta pregunta, ¿no? Entonces, nuevamente, acá lo que quiero es ver el efecto de la terapia con mascotas, ¿no? Sobre qué cosa o en qué quiero ver en lo que es la ansiedad, ¿no? Entonces, lo que ustedes ya, le voy a colocar ansiedad, lo que ustedes ya han identificado es que muy bien, la terapia con mascotas es su variable independiente, ¿no? Su variable independiente y la ansiedad dental es su variable dependiente. Bien, si yo les preguntaría en esta pregunta de investigación, valga la redundancia, ¿cuál sería la población? Según la información que les brinda. Te escuché a lo lejos, no sé si fue mi audífono, Caterine, disculpa. ¿Puedes repetir, por favor? Los niños atendidos con terapia con mascotas. Muchas gracias. Claro, en este caso, la población como tal, podríamos denominarlo como tal niños, ¿no? Si queremos de alguna manera colocarlo
de manera más extensa son los niños atendidos en el consultorio, en este caso el consultorio odontológico. De lo que nos menciona la pregunta como tal, podríamos denominarlo como niños, ¿ya? ¿Cuál vendría a ser, en este caso, sería una intervención o una exposición? ¿Cuál vendría a ser el término más adecuado en este caso? Si yo quiero evaluar el efecto de algo, en este caso el efecto de la terapia con mascotas, ¿sería una intervención? Podría ser. ¿Intervención o exposición? Ya, Una no, exposición. no está del todo errada tu respuesta, pero si queremos ser un poquito más, de alguna manera, puristas, por así decirlo, como tal, esto es una intervención, ¿no? Porque yo como investigador lo que tengo la capacidad de manipular como tal esta variable, porque yo voy a tener un grupo de personas a quien yo les brinde o les asigne esta terapia o este tratamiento odontológico con las mascotas y a otro grupo de niños a quienes no les voy a dar la terapia con mascotas. Y lo que voy a hacer es ver qué es lo que pasa, cuál de los dos grupos reduce o no reduce ansiedad por el procedimiento odontológico. O sea, como tal, cuando vemos la palabra efecto, eficacia, cuál es la efectividad de algo, en general podríamos estar hablando de una intervención como tal. Intervención porque es el investigador quien asigna como tal este procedimiento. Una exposición como tal está enmarcado dentro de un estudio, por ejemplo, observacional. Cuando quiero ver, no es un tema de odontología, pero por ejemplo, si quiero ver la exposición de fumar, quiero saber si el fumar produce, no sé, cáncer de páncreas, por ejemplo. En este caso, el fumar, si yo lo quiero graficar, ¿no? Nuevamente, el factor de exposición es fumar y quiero ver si es que el fumar produce cáncer de páncreas, por ejemplo, ¿no? En este caso, sí yo estaría hablando de una como tal exposición, porque es un factor de exposición. Ya tengo cierto grupo que por sus hábitos, factores ya más personales, etcétera, fuman, ¿no? Y tengo otro grupo que no lo hace. Entonces, lo que hace el investigador en este caso es simplemente observa, ¿no? Observa y anota qué es lo que va a pasar en el grupo que fuma y en el grupo que no fuma. En ese caso, lo más adecuado como tal es que tengo un factor de exposición, que en este caso es el de fumar, ¿sí? A diferencia en el caso de nuestra pregunta, como tal, yo tengo una intervención como tal, porque estoy asignando esa intervención para que un grupo tenga esta terapia con mascotas y otro grupo no lo tenga. ¿Sí? ¿Se comprendió esa parte? Sí. Ya. Entonces, en este caso, ¿cuál vendría a ser la intervención? ¿No? Como habíamos visto, lo más adecuado sería intervención en este caso. La terapia con mascotas. Exactamente, ¿no? En este caso, nuestra intervención vendría a ser la terapia con las mascotas, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que decir cuál es su variable independiente. Les había dicho que tomaba diferentes denominaciones. Es exactamente lo mismo. Esa es su variable independiente o su intervención, si lo quieren denominar de esa manera. ¿Cuál vendría a ser el comparador, doctores? La reducción de la ansiedad. El comparador, gracias Vicky. ¿Qué dicen los demás? ¿Estamos de acuerdo? El grupo que no tendría la terapia con mascotas. Exactamente, exactamente. El comparador en este caso sería no terapia con mascotas. Con mascotas.
¿Por qué les digo? Cierto. Exactamente, exactamente, Vicky. Y por eso es que yo decía, es muy importante que grafiquen, que vean esto, ¿no? Porque lo que ustedes quieren ver en esta pregunta es que tienen a un grupo de niños a quienes les van a dar la terapia con las mascotas, ¿no? Les van a dar los perritos, ¿no? Para que los acompañen. Y a otro grupo, el investigador no les va a dar la terapia con mascotas. O sea, simplemente va a ser un procedimiento de rutina, ¿no? Lo que normalmente se hace en nuestro medio, ¿no? Entonces, vas a tener un grupo que sí tenga la intervención y otro grupo que sea tu control, ¿no? Y lo que vas a ver luego es qué cosa, cuál va a ser el resultado de lo que quieres ver, si reduce o no reduce la ansiedad dental. Eso es lo que tú quieres ver para que evalúes el efecto de esa intervención. De esa manera vas a saber si realmente que el soporte con si el soporte con las mascotas realmente tiene un beneficio o no tiene un beneficio en la ansiedad en los niños que reciban atención odontológica. O sea, de esa manera se quiere evaluar el efecto. Si le quieren denominar acá también eficacia, ¿no? En los ensayos clínicos aleatorizados lo van a encontrar con ese término. ¿Cuál es la eficacia de tal intervención? No sé, ¿cuál es la eficacia? Por ejemplo, ¿cuál es la eficacia del Remdesivir en la mortalidad de pacientes con COVID-19? ¿Qué es lo que se vio en la pandemia? ¿No? La eficacia de esa intervención. ¿Cómo mides esa eficacia, si funcionó o no funcionó? Midiendo tu resultado o evaluando tu resultado. ¿Y cuál vendría a ser el desenlace? O les había dicho que ese también se denomina resultado o también se le denomina outcome. ¿Cuál vendría a ser esto? ¿Qué es lo que se pretende como tal medir para evaluar el efecto de esa intervención? Reducción de la ansiedad. Claro, en este caso sería la ansiedad dental, o bueno, la ansiedad por el procedimiento odontológico. Como pueden ver, a ese también se le puede denominar como variable dependiente. Dependiente, porque es lo que vas a medir o evaluar para que justamente veas si el efecto de esa intervención o la eficacia de esa intervención funcionó o no funcionó como tal en tu resultado. En este caso sería la ansiedad dental, ¿no? Entonces ya más o menos ustedes están viendo que a partir de la pregunta pueden ir identificando los componentes y también pueden ir pensando en bajo qué diseños de estudio puede ser respondida a esta pregunta de investigación, ¿no? Ya saben que en este caso estamos evaluando una intervención como tal, en donde un grupo va a tener la intervención y otro grupo no lo va a tener, ¿no? Y se va a evaluar como tal en el tiempo cuántos de ellos se redujo como tal la ansiedad durante el procedimiento odontológico, ¿no? Entonces esa es la manera como quieren abordar. Por ejemplo, veamos esta otra pregunta de investigación y presten en este caso atención a la pregunta, lo voy a leer. Y nuevamente vamos a hacer el ejercicio de poder graficarlo y de poder identificar los componentes de esta pregunta de investigación. En este caso, queremos saber si es que el asma está asociado o está asociada con la caries dental en niños de 3 a 14 años de Lima Metropolitana. Eso es lo que quiere responder este investigador, ¿ya? Esta pregunta de investigación como tal pueden encontrar, creo que está por ahí hay un audio. Ya, gracias. Esta pregunta como tal puede ser redactada de otra manera y va a decir exactamente lo mismo. Y se los pongo porque también hay investigaciones como tal. Por ejemplo, otro investigador lo que puede decir es el asma es un factor de riesgo de la caries dental en niños de 3 a 14 años, u otra forma de redactar esta pregunta y que va a decir exactamente lo mismo, o cuyo objetivo es lo mismo, es
el asma es un factor asociado a la caries dental en niños. Entonces, les he colocado 3 formas diferentes como ustedes pueden encontrar esta pregunta en las investigaciones. Y las 3 tienen el mismo objetivo. Es exactamente lo mismo, solo que escrito de diferente manera. ¿Sí? La primera nos dice si el asma está asociada con la caries dental en niños de 3 a 14 años de Lima Metropolitana. La otra me dice si el asma es un factor de riesgo de la caries dental. Y la otra me dice si el asma está o es un factor asociado de la caries dental. Acá la premisa como tal de esta pregunta o la intención como tal del investigador es, o sea, quiere saber si como tal el tener asma, el tener esta condición sistémica de salud, predispone de alguna manera o conlleva a que haya un mayor riesgo de tener caries dental en los niños, ¿no? Y esto fueron investigaciones que se realizaron en UK con cohortes grandes de pacientes donde se evaluaba justamente eso, ¿no? Porque querían justamente ver a través de estos estudios si el asma estaba asociada con el tener mayor riesgo de caries dental para establecer políticas públicas de salud para prevenir esto, ¿no? En los niños que tienen asma. Entonces, si yo les preguntaría, en este caso, ¿cuál sería como tal la población? Bueno, ahí está en la pregunta. ¿Cuál sería como tal la población? Los niños de 13 a 14, 3 a 14 años de Lima Metro. Exacto, gracias. Los niños de 3 a 14 años, ¿no? De Lima Metropolitana. Esa sería nuestra población. En este caso, ¿estaríamos frente a una intervención o una exposición? ¿Qué me dirían? Una exposición. Exacto, en este caso estamos frente a una exposición como tal, a una exposición. O sea, yo quiero ver si es que este factor de exposición, ¿no? Está asociada o está relacionada, que es otra forma de denominarlo también, con la caries dental. Aquí el investigador no tiene de alguna manera la capacidad de asignar una intervención. No es que con su varita mágica va a decir, ya, este grupo de niños que tenga asma y este grupo de niños que no tenga asma. No, eso el investigador no puede hacer, no puede manipular como tal o controlar esta variable de intervención. Lo que hace es simplemente va a reclutar a niños que ya por factores externos tienen asma, factores ambientales, genéticos, etcétera, tienen asma y va a reclutar a otro grupo de niños que no lo tenga y va a evaluar cuántos de ellos tienen caries dental. Eso es lo que va a hacer como tal el investigador. Entonces aquí estamos frente como tal a un factor de exposición. Y si es que ustedes por ahí en sus casas han seguido mi consejo, que es graficar esta pregunta, nosotros tendríamos esto, ¿cierto? Tenemos que asma, quiero saber si es que es un factor de exposición de, en este caso, caries dental, ¿no? Quiero saber si es que el asma es un factor de exposición, un factor de riesgo, o está asociada con la caries dental. Si es que ustedes identifican como tal, ¿cuál es su variable independiente en este caso? ¿Cuál vendría a ser la variable independiente o su exposición en esta pregunta? La caries dental. ¿Seguros? La caries dental, a ver, sería la variable
independiente o la exposición. Ah, no, es el asma. El asma. Sí, es el asma. Exacto, exacto, Ajá. es el asma, doctores. Muy bien, es el asma. Yo quiero saber si es que el tener esta exposición o este factor, ¿no? Este factor de alguna manera se relaciona o está asociado con qué. ¿Qué es lo que finalmente ustedes quieren medir en estos niños para saber si es que el asma está relacionado o no? Es la caries dental. Recuerden, siempre pregúntense, ¿qué quiero medir finalmente para responder esta pregunta? Para saber si es que está asociado o no está asociado el asma o si el asma es un factor de riesgo. ¿Qué es lo que quiere medir? Y la respuesta a esta pregunta va a ser su desenlace o su resultado o su outcome. Es exactamente lo mismo. Les hablo de outcome porque es como lo van a encontrar en los artículos. ¿Ya? Entonces, en este caso, su desenlace como tal, ¿cuál vendría a ser? La caries dental. Es lo que ustedes quieren evaluar. ¿Cuál vendría a ser acá su comparador? ¿Hay comparador o no hay comparador acá? Podría ser niños que no tienen caries. Gracias por esa respuesta. ¿Los demás estamos de acuerdo? Serían los que no tienen asma y los que tienen asma. Ajá. Ya por ahí nos dijeron Creo dos que no hay opciones. comparador. Ya tenemos entonces tres opciones de que no hay comparador. O la otra opción es los que no tienen caries y lo otro es los que no tienen asma. Entonces tenemos tres opciones. Veamos y grafiquemos esta pregunta. Si yo quiero saber, en este caso, si el asma está asociada o no con la caries dental, pensemos en cómo se puede responder esta pregunta. En este caso, yo voy a tener un grupo de niños que tiene asma y voy a tener a otro grupo de niños que no tiene asma, que va a ser mi grupo control, por así decirlo. Y lo que quiero saber es del grupo de niños que tiene asma, o sea, que tiene mi factor de exposición, cuántos de ellos desarrollan caries dental o tienen caries dental, y del otro grupo de niños que no tiene asma, cuántos de ellos desarrollan caries dental. Vamos a suponer que del total de niños que tiene asma, el 70% desarrolló caries dental y de los que no tienen asma, el 20% desarrolla caries dental. ¿Ya? De esta manera es la única forma de saber si es que como tal el asma está asociado con la caries dental, porque ¿qué es lo que se va a hacer acá? Se va a comparar estos resultados. Se va a comparar estos resultados. Si yo les digo, en esta investigación del grupo de niños que tuvo asma, el 70% desarrolló caries y de los que no tuvieron asma, solo el 20% desarrolló caries. ¿Ustedes qué me dirían? ¿El asma está asociado con la caries dental aparentemente? Sí, Sí. estaría asociado. Sí. Claro, exactamente. Estaría asociado, ¿no? Porque aparentemente los niños que tienen este factor de exposición o este factor de riesgo que es el asma, tienen un mayor porcentaje, mucho mayor porcentaje de tener caries dental respecto al grupo de niños que no lo tienen. Entonces, ¿cómo yo puedo realizar esta comparación para responder a esta pregunta? ¿Cuál es la única forma de poder comparar justamente estos resultados? Teniendo un grupo que no tenga el factor de exposición. Es la única manera, porque imagínense que yo solamente tengo el grupo de niños que tiene asma, y de estos sé que el 70% desarrolló caries dental. ¿Con esto podría concluir de que el asma es un factor de riesgo de la caries dental?
No. Podría decir que lo único que puedo decir o como conclusión de esto es simplemente el 70% de los niños que tienen el 70% de los niños que tienen asma desarrolló caries dental. Es lo único que podría concluir. Pero como tal no podría decir sí es un factor de riesgo porque no tengo un grupo con el cual he comparado. Por eso es la importancia de tener un grupo con el cual yo compare. ¿Sí? Para poder ver, ok, tengo este grupo de niños que tiene asma y el 70% desarrolló caries. Y del otro grupo que no tenía asma, fíjense, el 20% desarrolló caries. Entonces, algo está pasando aquí. O sea, el tener asma puede estar conllevando a que por diferentes factores biológicos, no sé, disminución del flujo salival en estos niñitos, o por el uso también de los fármacos antiasmáticos que puede conducir a que estos niñitos tengan mayor riesgo de tener caries dental. Las explicaciones pueden ser muchas, pero la única manera de poder yo estar de alguna manera más o de poder brindar este tipo de conclusión es teniendo un grupo comparador, es tener un grupo con el cual yo compare esto. Entonces, en este caso, ¿cuál vendría a ser el comparador de esta pregunta? Los que no tienen asma y los que tienen asma. El comparador como tal, claro, exactamente. El comparador como tal sería los que no tienen asma, ¿no? Su exposición como tal, en este caso, serían los que sí tienen asma, ¿ya? En este caso es esto. Ahora, ojo, lo que mencionó Vicky también no es del todo incorrecto, en el sentido de que van a encontrarse ustedes con investigaciones que tengan esta pregunta de investigación y que de repente solamente hayan evaluado un solo brazo. Nosotros les decimos un solo brazo porque solamente tengo un grupo, ¿no? El grupo que está con el factor expuesto. Y de estos estudios van a decir, sí está asociado, pero si ustedes leen el estudio, ven que no ha habido un grupo comparador. Entonces ahí es donde ya entra un poco de la lectura crítica de ustedes y poder ir más a fondo con su lectura. O sea, no quedarse en decir, ok, no quedarse con las conclusiones del estudio, porque muchas investigaciones van a ver que ponen resultados ahí súper rimbombantes para poder de alguna manera llamar la atención de los mismos. Entonces, aquí como tal, yo no podría llegar a esa conclusión porque no he tenido un grupo comparador. Entonces, puede darse este caso, pero no es lo más adecuado para poder dar respuesta a esta pregunta. ¿Sí? Igual se los menciono porque van a encontrarse con investigaciones de este tipo y que llegan a conclusiones súper de alguna manera alejadas de lo que han querido en primera instancia responder. Ya no es lo más adecuado. Entonces acá, de alguna manera, para dar respuesta a esta pregunta, tienen que tener un grupo comparador para saber si estas dos variables están relacionadas o asociadas o no. Y eso es lo que finalmente a ustedes les interesa, ¿no? Les interesa ver. Entonces, ya hemos de alguna manera practicado este tipo de componentes en las preguntas. ¿Y por qué yo les hacía nuevamente recordar un poco esto de identificar los componentes? Porque van a ver que en las investigaciones a todos estos componentes, en el caso de estudios de intervención, se le va a denominar como el componente pico. Pico, ¿por qué? Porque ustedes acá tienen población, tienen intervención, tienen comparador y tienen desenlace. Entonces, frente a preguntas de intervención, van a identificar a los componentes pico como tal, cuando se quiere evaluar el efecto de una intervención, ¿no? En nuestro primer ejemplo, en este caso, era el efecto de la terapia con mascotas, es una intervención como tal. Entonces, los componentes, el componente de la pregunta se denomina como tal pico. En el segundo escenario ya estamos frente como tal a un estudio observacional, ¿no? A un estudio observacional.
Esta pregunta de investigación no puede ser respondido en un estudio experimental, porque nuevamente repito, si vamos al esquema de acá, no es que en un investigador va a asignar una intervención y va a decir que este grupo de niños le voy a asignar el asma. No, no se puede. Por factores naturales, ya este grupo de niños ha desarrollado esa condición que es mi factor de exposición. Entonces, aquí estamos frente a una pregunta que tiene como componente, se le denomina PECO, donde tenemos P a la población. En este caso tenemos una exposición, que es lo más adecuado, el comparador y el O de desenlace. Por eso es que les decía, familiarícense que al desenlace también se le denomina outcome, porque la O es del outcome, que es lo mismo que el resultado o el desenlace. Es exactamente lo mismo, es lo que ustedes quieren medir finalmente para evaluar el efecto o para evaluar su exposición. ¿Sí? Entonces, en resumen, ustedes van a tener preguntas que tengan el componente pico y van a tener preguntas que tengan el componente pico. ¿Ya? No son todos los tipos de preguntas, ojo, pero sí es importante que reconozcan los componentes que tenga como tal la pregunta de investigación que ustedes se planteen. Ahora, hasta el momento nosotros hemos identificado variables que son independientes, ¿no? Variables dependientes, ¿no? A través de nuestro esquema, pero también hay otro tipo de variables que son denominadas como variables confusoras, ¿ok? Variables confusoras. Entonces, aquí quisiera que presten un poquito más de atención para que se pueda comprender. Una variable confusora como tal, como su nombre mismo lo dice, es ese tipo de variable que si no se identifica como tal, que si ustedes no lo identifican como tal en su estudio, nos puede causar confusión como tal en el análisis que hagamos y en las conclusiones que demos en nuestras investigaciones. ¿Ok? Como definición conceptual, es aquella variable que va a estar asociada tanto a su variable independiente como a la variable dependiente. Por ejemplo, en el caso del asma, yo quería saber si estaba asociada con la caries dental. ¿Sí? Una variable confusora va a ser aquella variable que está asociada o relacionada con mi variable independiente, que recuerdan era asma, y con mi variable dependiente, que era caries dental. ¿Sí? Es aquella variable que está asociada con mi variable independiente y con mi variable dependiente. ¿Y qué pasa si no se identifica o no se controla o no se ajusta? Es un término que se denomina estadísticamente así. Puede conducir a conclusiones erróneas sobre la verdadera relación que yo quiero evaluar. Porque recuerden, en esta pregunta, su objetivo como tal es evaluar la asociación o la relación que hay entre tener asma y caries dental, ¿no? Eso es lo que ustedes quieran responder. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta de investigación, ustedes tienen que identificar esas variables confusoras, porque ya saben que si ustedes no identifican estas variables confusoras, no las van a poder controlar o no las van a poder ajustar en sus análisis. Y lamentablemente puede conducir a conclusiones erróneas sobre su pregunta de investigación. Por ejemplo, ¿cómo es que se esquematiza eso de ahí? Yo les hablaba de los famosos DAG y esto es lo que vamos a hacer ahora esquemáticamente, los grafos acíclicos dirigidos, justamente me permiten identificar estas variables que son confusoras y otros tipos de variables. Por ejemplo, aquí hemos graficado a nuestra variable independiente, ¿sí? Que ya lo hemos identificado previamente, y a mi variable dependiente, que es caries dental.
¿sí? Entonces yo ya tengo mi variable independiente, que es asma, y la variable dependiente, que es caries dental. ¿Qué otra variable ustedes deben medir en este caso en sus niños? ¿Cuál es el sexo de los niños? Sexo como tal es una variable confusora universal. ¿Qué otra variable ustedes tienen que evaluar? La edad como tal es una variable confusora universal también. O sea, ¿qué quiere decir? Que el que ser hombre o ser mujer de alguna manera está asociada por sí mismo con el desarrollo como tal de asma, y ser hombre o ser mujer de alguna manera está asociada con la que es caries dental. Está asociada de alguna manera con tanto mi variable independiente como mi variable dependiente. Ahora, para que ustedes sustenten esto y lo grafiquen y lo propongan como una variable confusora, tiene que estar sustentado bajo evidencia o literatura científica. ¿Ok? Nivel socioeconómico es otra variable confusora como tal, ¿no? Los niños o los padres de los niños que tengan menor nivel socioeconómico, muy posiblemente van a estar expuestos a factores ambientales que pueda conducir a que tengan mayor riesgo de tener asma. O sea, esta variable está asociada con mi variable independiente por sí mismo. Igualmente, los niños que tengan menor nivel socioeconómico, cuyos padres tengan menor nivel socioeconómico, de alguna manera podrían tener mayor riesgo de caries dental, ¿no? Entonces, está asociada también con mi variable dependiente. Entonces, basta que ustedes identifiquen que una variable está asociada tanto con su variable independiente o con su exposición. Recuerden que esa es la otra forma de llamarlo. Está asociada con su exposición y también con su variable dependiente o con su desenlace, que es la otra forma de denominarlo, ¿sí? Tienen que evaluar en la medida de lo posible esa variable en su estudio de investigación para responder esa pregunta. ¿Sí? Lo mismo, entonces, nivel de educación, lo mismo. ¿Está asociada de forma independiente con asma? Sí. ¿Está asociada de forma independiente con caries dental? También. También está asociada según literatura. Conducta de salud, lo mismo, asociada de forma independiente. Entonces, nivel de higiene dental. En este caso lo hemos colocado como que solamente está afectando a la variable, en este caso desenlace, que es caries dental, ¿no? Si tienes pobre nivel de higiene oral, es más probable que tengas caries dental, ¿no? Y como tal, no se relaciona con asma. Ahora, si ustedes me dicen, uy, sí, pero yo he encontrado esta literatura que menciona que puede haber una posibilidad que los que tengan menor higiene oral, o que tengan una pobre higiene oral, puedan tener mayor riesgo de tener asma. O sea, si lo sustentan de alguna manera, ok, entonces ahí sí sería de alguna manera considerada una confusora, pero tienen que sustentarlo como tal. Entonces, hasta el momento no hay literatura que lo pueda avalar, por eso es que no lo he colocado acá. Entonces, como ustedes podrán ver, esto que les estoy explicando ya es un tanto más avanzado, pero sí me gustaría mencionarlo para que puedan identificar de que en una investigación no solamente tenemos una variable independiente o una variable dependiente, sino que también hay otras variables que son importantes de identificar para dar respuesta a esta pregunta. Doctores, les voy a pasar un enlace a través del ICEP, por favor, porque ya se acaba la sesión, ¿ya? Y nos conectamos ahí. Gracias. Está bien. Puede que más bien se deba a que en el grupo de asma, por ejemplo, tienen un mayor porcentaje
de niños que están en condiciones de pobreza. ¿Me dejo entender? Respecto al otro grupo de niños. Entonces puede que estos resultados se deban más a esta variable confusora del nivel socioeconómico y no se deba como tal a la misma condición de asma. Como ustedes no han evaluado como tal esta variable en su investigación, al final no van a saber, o sea, no van a saber y lo único de alguna manera que se puede realizar es hipótesis, ¿no? Puede que este resultado sea debido a esta diferencia y no al asma, o también puede ser que este resultado sea más bien debido al asma como tal, pero como no han evaluado esta variable confusora, pues no van a de alguna manera sus resultados ser tan confiables. ¿Está bien? Entonces, eso es la relevancia que tienen identificar las variables confusoras en su investigación. No, ojo, no todas las investigaciones ameritan de que se realice este proceso de identificar todas tus variables confusoras. Son las preguntas en donde se desea evaluar la asociación o relación, en este caso, de dos variables en específico, como el caso de, en este caso tenemos asma y tenemos caries dental. ¿Sí? Por si acaso, no todas las investigaciones ameritan esto, pero si ustedes están frente a un estudio que tiene como objetivo evaluar la relación o asociación entre dos variables o más, piensen en que al menos esa investigación les haya mencionado cuáles son sus variables confusoras como tal. ¿Ya? Entonces esto es algo extra que sí quería compartirlo con ustedes para que lo puedan ver como tal. No es algo que tienen que saber o que tienen que dominarlo, por así decirlo, pero sí al menos tener una noción de que existe este tipo de variables y que son importantes de identificarlo en los estudios observacionales, ¿ok? Por ejemplo, nosotros tenemos esta pregunta de investigación, nuevamente para poder practicar y que quede esto lo más claro posible. En este caso, nuestra población de alguna manera está claro, ¿no? En niños y adolescentes de Lima, el barniz florado es más eficaz que el uso de sellantes a base de resina en la prevención de caries dental en los primeros molares permanentes. En este caso, nuestra población, ¿cuál vendría a ser? Niños y adolescentes. ¿No? En este caso tengo niños y adolescentes de Lima. Esa es mi población, según la pregunta de investigación. En este caso, ¿estaría frente a una intervención o estaría frente a una exposición, doctores? Intervención. Exacto, acá estoy frente a una intervención como tal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál vendría a ser la intervención? El tratamiento a través de sellantes o base de resina. No, el sellante o el barniz fluorado. Ajá, muy bien. ¿Y cuál vendría a ser la intervención acá? ¿Cuál de los dos? Ya, acá les doy un tip. Está muy bien que lo hayan identificado como tal. Generalmente la intervención se coloca al inicio, en una pregunta de investigación. ¿Ya? Generalmente se coloca al inicio. Entonces, en este caso, yo quiero saber si el barniz florado es más eficaz que el uso de sellantes a base de resina, ¿cierto? Entonces, ¿cuál vendría a ser la intervención? El barniz florado. ¿Ya? El barniz florado. ¿Cuál vendría a ser su comparador? El sellante. Exacto, su comparador acá es el sellante a base de resina. Ese es su comparador. Entonces, ¿cuál vendría a ser su desenlace o su outcome? La ausencia de caries, la prevención. ¿Cuál sería la prevención? ¿Qué es lo que ustedes van a evaluar al final? Presencia o ausencia de la caries.
Ajá, exactamente. Gracias, Caterina. Exactamente. Ustedes lo que van a evaluar acá es presencia o ausencia de la caries, que es lo que van a evaluar. Ese es su desenlace. Entonces acá tienen niños y adolescentes de Lima como población. Su intervención vendría a ser el barniz florado, su comparador sería los sellantes a base de resina y su desenlace sería la caries dental. Si esto lo quieren esquematizar para nuevamente hacer este ejercicio, lo que hace este investigador, o lo que podría hacer este investigador para dar respuesta a esta pregunta, es que tiene a un grupo de niños a quienes les va a aplicar el barniz florado, que vendría a ser su grupo de intervención, y va a tener un grupo control o un grupo, el comparador, ¿no? A quienes les va a aplicar los sellantes a base de resina. A base de resina. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a evaluar a través del tiempo, cuántos de ellos desarrollan caries dental en sus primeros molares permanentes. Vamos a suponer que después de un año los va a evaluar para ver cuántos de ellos desarrolla caries dental. Esa es la forma, fíjense acá, cómo el investigador va a evaluar la eficacia. Porque acá lo que quiere saber es si administrar barniz florado es más eficaz que los sellantes a base de resina. Nuevamente, esta es una investigación desarrollada por el grupo Cochrane en el 2010, si no me equivoco, en donde justamente evalúan si el barniz florado es mejor que administrar sellantes a base de resina. Entonces, ¿cómo es que dan respuesta a esta pregunta? Justamente a través de un ensayo clínico aleatorizado, donde a un grupo le aplican el barniz florado y a otro los sellantes a base de resina y ven a través del tiempo cuántos desarrollan caries dental, ¿no? Entonces, en base a esto van a saber si realmente es mejor o no aplicar el barniz florado que los sellantes a base de resina. ¿Sí? Entonces, nuevamente, les sugiero tratar de esquematizar lo que ustedes entienden de la pregunta para que puedan identificar sus componentes. ¿No? En primera instancia lo pueden hacer así esquematizando, pero ya luego cuando vean la pregunta, al toque nada más ustedes van a identificar los componentes. ¿Ya? Fíjense esta otra pregunta. En niños y adolescentes de Lima, ¿la enfermedad gastroesofágica está asociada con la erosión dental? La población, en este caso, bueno, está niños y adolescentes de Lima, está sencillo. En este caso estaríamos frente a una exposición o intervención. Exposición. Ajá, ¿por qué sería exposición? Porque el Solo se investigador observa, no se está interviniendo. Exacto, Solo está exacto, observando. las dos. Exacto, como tal yo quiero evaluar un factor de exposición en este caso, ¿no? Y en este caso, ¿cuál sería el factor de exposición o mi exposición o mi variable independiente? La enfermedad gastroesofágica. Exacto, el tener la enfermedad gastroesofágica, esa es mi exposición. Yo quiero saber si el tener esta condición de salud, esta enfermedad, está relacionado con que me produzca erosión dental. ¿Cuál vendría a ser el comparador y el desenlace? El comparador sería los que no tienen enfermedad gastroesofágica, pero sí presentan la erosión dental. El comparador sería los que no tienen enfermedad gastroesofágica y presentan. ¿Y presentan Claro, erosión dental? presentan la erosión dental.
¿Y cuál sería el desenlace? La erosión dental. Ajá, muy bien, la erosión dental es el desenlace. El comparador como tal es simplemente los que no tienen enfermedad gastroesofágica. Lo que tú vas a tener nuevamente es un grupo que tenga la condición, es decir, que tenga enfermedad gastroesofágica, y vas a tener otro grupo que no tiene la condición, o sea, no tiene enfermedad gastroesofágica, y lo que vas a hacer es evaluar cuántos de ellos tienen o desarrollan erosión dental. Cuántos de ellos tienen o desarrollan erosión dental. Por ejemplo, si del grupo que tiene la enfermedad gastroesofágica el 90% desarrolla erosión dental, y del grupo que no tiene enfermedad gastroesofágica el 30% desarrolla erosión dental, ¿ustedes qué podrían concluir de esto si tienen esos resultados? ¿Que está asociada o no está asociada la enfermedad gastroesofágica con la erosión dental? ¿Qué está? Sí, Está se asociado. puede concluir que está asociado. Exacto, ¿no? Que sí, asumiendo que se han controlado las variables confusoras, de que es un estudio observacional que ha hecho de alguna manera, metodológicamente, ha sido correcto en la identificación. Asumiendo de que todo eso está bien, si yo tengo un resultado como estos, yo podría decir en todo caso de que muy posiblemente la erosión dental pues se produjo por tener la condición, es decir, que el tener enfermedad de reflujo gastroesofágico está asociada con la erosión dental. ¿Ya? Entonces podría llegar a esa conclusión. Entonces, como tal, su comparador vendría a ser simplemente el grupo que no tiene enfermedad gastroesofágica. ¿Ya? Ojo, que no tiene enfermedad gastroesofágica, y de ellos voy a ver cuántos desarrollan como tal erosión dental. Esta otra pregunta, a ver, leámoslo bien. En pacientes adultos, ¿el tratamiento ortodóntico está asociado con el desarrollo de recesiones gingivales? Esta es una investigación publicada en Angle. Cuéntenme, ¿cómo serían los componentes de esta pregunta? Bueno, la población está sencilla, ¿no? Vamos a ponerlo como adultos. Voy a poner chico para crear el esquema. ¿Cuál vendría a ser, en este caso, estaríamos hablando de una exposición o intervención? Exposición. Intervención. 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 Exacto, en este caso sería como tal una intervención. ¿Y cuál vendría a ser la intervención? Tratamiento de ortodoncia. Todo. Exactamente, en este caso la intervención es el tratamiento de ortodoncia. Esa es la intervención como tal. ¿Cuál vendría a ser el comparador? ¿O no tiene? Los que no tienen un tratamiento de ortodoncia. Exactamente, doctores, los que no tienen tratamiento de ortodoncia. ¿Y cuál es el desenlace o el resultado o el outcome? Presencia de recesiones gingivales. Exactamente. Entonces aquí ya lo han identificado rápidamente. Entonces, en este caso estamos frente a una intervención porque ustedes como investigadores pueden asignar, ¿no? A un grupo les colocan los brackets, ¿no? Les inician el tratamiento de ortodoncia, y a otro grupo de pacientes o de personas es su control, ¿no? No tienen tratamiento de ortodoncia. Entonces, lo que ustedes esquemáticamente tienen es lo siguiente: un grupo de personas que tienen tratamiento de ortodoncia y otro grupo de personas que no tiene tratamiento de ortodoncia, ¿no? Y lo que van a hacer es evaluar a través del tiempo, por ejemplo, un año, ¿no? Cuántos de ellos desarrollan el resultado que ustedes quieren ver, que es recesión gingival, ¿no? En ambos grupos, ojo, en ambos grupos quieren ver cuántos de ellos desarrollan recesión gingival.
suponiendo que de los que tuvieron tratamiento de ortodoncia, el 70% desarrolla recesión gingival y los que no tienen tratamiento de ortodoncia, el 50% desarrolla recesión gingival. Ahí habría que ver, ¿no? Si vemos solamente porcentajes, diríamos, podría ser, ¿no? Podría de alguna manera ser que como tal el tratamiento de ortodoncia esté asociado o esté relacionado con las recesiones gingivales. De repente por ahí estadísticamente no hay una diferencia como tal, pero ahí habría mucho como tal que discutir, ¿no? Entonces, muy bien porque han identificado ya rápidamente los componentes como tal de esta pregunta de investigación. Entonces, cuando lean las investigaciones, realicen exactamente lo mismo, ¿no? Identificar cuáles son los componentes de la pregunta, si es que es un estudio como tal, una intervención, si es que está evaluando una exposición o un factor de exposición. Entonces ahí ustedes van a poder identificarlo rápidamente. Y creo que esto, si el otro ya es, esto es una última, como tal, un último ejercicio de de las preguntas de investigación que ustedes pueden ver. En este caso, este investigador quiere determinar la prevalencia de maloclusión clase 3 en niños y adolescentes de este hospital, el del Edgardo Rebagliati Martins. ¿Cuál vendría a ser la población en este caso? En este caso vendrían a ser Los niños y adolescentes del hospital. Exactamente, ¿no? Niños y adolescentes del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Perfecto. En este caso, ¿tenemos una exposición o una intervención? Exposición. Ajá, gracias. ¿Alguno tiene otra respuesta? Ya, esta pregunta es con truco. Fíjense la pregunta y pongámonos a pensar si como tal prevalencia, porque acá lo que quiere el investigador es conocer la prevalencia de la maloclusión clase 3 en los niños. Lo único que quiere saber es la prevalencia. ¿Cómo qué se estaría comportando más la prevalencia de maloclusión? Primero imagínense, en base a los ejercicios que hemos visto previos, ¿no? Donde ustedes tenían un grupo que estaba expuesto a algo, o en este caso que está con la intervención, y otro grupo que no lo está. Traten de llevar esto a esta pregunta. Ustedes acá tendrían un grupo de niños que está expuesto a algo y otro grupo de niños que no está expuesto a algo en esa pregunta. No. No, ¿cierto? No, no tienen. Este tipo de estudio es de tipo descriptivo, básicamente. Fíjense acá, el objetivo es, yo quiero saber la prevalencia de este grupo de niños. Quiero saber la prevalencia de maloclusión clase 3. Eso es lo que quiero saber. Entonces, para esta pregunta, ustedes solamente van a tener a un grupo de niños. En este caso, niños del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. A todos los niñitos y adolescentes de este hospital, lo que van a hacer ustedes es una evaluación para determinar cuál es la prevalencia o la frecuencia de maloclusión clase 3. Entonces aquí solamente tienen un grupo como tal, porque a ustedes acá no les interesa relacionar o asociar las variables o ver si están relacionadas o asociadas. No, a ustedes no les interesa eso. A ustedes lo que les interesa, según la pregunta, es ver la prevalencia, o sea, describir. Lo único que quiero es describir cuál es la prevalencia de maloclusión clase 3 en este grupo de niños. Por lo tanto, para esta pregunta yo no tengo ni intervención ni exposición, tampoco tengo un comparador porque es un solo grupo. Acá lo que tengo es un desenlace que vendría a ser la maloclusión clase 3, que sería la prevalencia de maloclusión clase 3. Ese vendría a ser su desenlace. Entonces, este tipo de preguntas tiene la estructura de la P y la O.
población y desenlace. Es lo único que tienen en este tipo de preguntas. No tienen, acá no les interesa evaluar el efecto de una intervención o de una exposición, tampoco tienen un grupo comparador. Solamente tienen un grupo, en este caso un grupo de niños y adolescentes, y en donde quieren saber cuál es la prevalencia de esta maloclusión. Recuerden que el desenlace o el outcome, ¿cómo lo evaluaban? Con su pregunta de ¿qué es lo que quiero evaluar? ¿Qué es lo que quiero evaluar en mi pregunta? Para responder a mi pregunta, ¿qué es lo que quiero? La prevalencia, ¿no? La prevalencia de la maloclusión clase 3. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto los 3 principales tipos de preguntas que existen. Preguntas en estructura PICO, preguntas en estructura PECO y preguntas con estructura PIO. Tienen estos 3 tipos de estructuras principalmente, ¿ya? Hay otros tipos más de preguntas. Va a depender de lo que es finalmente el objetivo de las investigaciones como tal. ¿Sí? En esta otra pregunta ya lo hemos visto ampliamente. Por ejemplo, en este caso que quieren comparar la reabsorción radicular apical externa de los incisivos superiores tratados mediante arco de intrusión o arco continuo en pacientes con mordida profunda. En este caso, mi población sería pacientes con mordida profunda. Y nuevamente, fíjense acá lo que quiere esta investigación es comparar. ¿Qué cosa quiere comparar? La reabsorción radicular externa de los incisivos superiores. ¿Tratados mediante qué? Fíjense, tratados mediante arco de intrusión o arco continuo. Entonces aquí, si ustedes ven y esquematizan nuevamente este objetivo de la investigación, su intervención como tal vendría a ser el arco de intrusión, su comparador como tal vendría a ser el arco continuo. ¿Y qué es lo que quieren evaluar como tal? La reabsorción radicular externa. O sea, si esto ustedes lo quisieran esquematizar, nuevamente van a tener a un grupo de niños a quien les aplique, a un grupo de pacientes con mordida profunda a quienes le apliquen el arco de intrusión, y a otro grupo de pacientes a quienes les apliquen ustedes el tratamiento convencional con el arco continuo. Y lo que quieren ver es cuántos de ellos desarrollan reabsorción radicular externa, reabsorción radicular apical externa. Entonces, eso es lo que quieren evaluar. De esa manera, ustedes van a comparar ambas intervenciones. O sea, ¿cuál de ellas me produciría menos, de alguna manera, reabsorción radicular apical externa? Si con el arco de intrusión o con el arco continuo. Eso también es una investigación publicada en el 2019, si no me equivoco. Igual les voy a compartir como tal los estudios. Entonces, doctores, ya hemos practicado, creo que bastante respecto a las diferentes preguntas como tal de investigación. Espero que en sus investigaciones lo puedan identificar rápidamente. De esta parte solamente brindarles este pequeño alcance respecto al otro tipo de clasificación de las variables según su naturaleza en categóricas y numéricas, que es algo que ya lo habíamos visto antes, pero como tal no era el objetivo de la sesión, sino más bien identificar las variables según su clasificación, según la función que cumplen en el análisis. ¿Y por qué les digo esto? Es muy importante que ustedes en las investigaciones identifiquen cuál es su variable independiente, dependiente, cuáles son las potenciales variables confusoras, si es que las identificaran de acuerdo a su pregunta, porque esas van a ser claves para los análisis estadísticos que ustedes van a proponer. ¿Sí? Todo lo que les he explicado manda finalmente para los análisis estadístico o el plan de análisis estadístico que ustedes van a hacer. ¿Sí? Entonces, esta es otra forma de clasificarlas ya un tanto más según su naturaleza, un tanto más tiene que ver también con la parte estadística para poder elegir un tipo de prueba estadística como tal. ¿Ya? Es algo que ya lo habíamos visto en la parte de estadística descriptiva. Y lo último, doctores,
No sé si es que estamos de acuerdo en un receso de 5 minutos. Acabamos la sesión 6:30 máximo. ¿O desean seguir de largo? Creo que un receso estaría bien, ¿no? O estamos bien. O sea, depende de ustedes. Estaría bien, doctora. Un receso. Ya. Sí, un receso. Sí, doctora, con recreo. Ya, 6:05, estamos regresando, por favor, ¿ya? Gracias. Ok, está bien. Gracias. Entre teórico y práctico, pero ya es algo de lo que hemos venido conversando, entonces vamos a ir plasmando un tanto más de lo que habíamos visto en los ejercicios, ¿no? Plasmando los conceptos que hemos visto. En lo que respecta a diseños de estudio, ya hemos visto que tenemos dos grandes tipos de diseños de estudio, ¿no? Los experimentales y los observacionales. Entonces, en los estudios experimentales, nosotros para poder identificar, nos preguntamos lo siguiente: si el investigador asigna como tal esta exposición. Ahora, un punto aparte acá para que no se confundan tanto. En inglés, el término exposure hace referencia tanto a la exposición como a la intervención, a ambas cosas, por si acaso. ¿Ya? Entonces, si es que ustedes están frente a una investigación en la cual el investigador ha asignado esta exposición, estarían frente a un estudio experimental, ¿no? ¿Qué era lo que estábamos viendo en los ejercicios? ¿No? Yo quiero evaluar el efecto de la terapia con mascotas, ¿no? En lo que es la ansiedad durante el procedimiento odontológico. Entonces el investigador a un grupo les asignaba la terapia con mascotas y a otro grupo no lo hacía, ¿no? Y quería ver cuál es la ansiedad. Entonces, si es que el investigador tiene esa capacidad de asignarlo, están frente a un estudio experimental. Listo, así de sencillo. Si no lo tiene, están frente a un estudio observacional, como lo que hemos visto previamente, ¿no? En el caso de si el asma estaba asociado o era un factor de riesgo de la caries dental. En este caso, la exposición era asma, ¿cierto? Y el investigador como tal no puede asignar esta exposición, ¿no? Porque en este caso el asma ya es una condición que se dio de forma natural, ¿no? Lo único que hace el investigador es observar qué es lo que pasa en estos pacientes que tienen asma y que no tienen asma, ¿no? Para ver si es que hay mayor riesgo de que desarrollen o no caries dental. Entonces, de los estudios experimentales, la siguiente pregunta que me hago es: ¿la asignación fue al azar o no fue al azar? ¿O hubo aleatorización o no hubo aleatorización? Entonces, esto es un aspecto muy importante para los ensayos clínicos aleatorizados o los famosos ECAS, ¿ya? Que es la aleatorización. Si es que hubo esta aleatorización, estamos frente a ese tipo de estudios, que de alguna manera son los que metodológicamente son más, me brindarían resultados más confiables, si es que están adecuadamente diseñados y ejecutados, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se menciona que este tipo de estudio tiene de alguna manera o me proporcionaría resultados más confiables? Por esto, por la aleatorización. Y lo voy a mencionar en las siguientes diapositivas. En un ensayo clínico aleatorizado es un tipo de estudio experimental, ¿sí? Experimental realizado en humanos. Cuando hablamos de ensayo clínico hace referencia a personas, a que estamos trabajando con seres humanos, ¿ya? Por si acaso. Estudio experimental realizado en humanos, en la cual vamos a tener un grupo que va a recibir una intervención, o pueden ser más, ojo, puede ser una intervención, o voy a tener varios grupos que reciban diferentes intervenciones y un grupo comparador o un grupo control, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de estos? Evaluar el efecto de estas intervenciones, ¿no?
en los desenlaces o resultados. Entonces ustedes ya saben, cuando lean en la literatura, lean por ahí en algunos libros, a qué nos referimos con desenlaces. ¿Son los resultados o son los outcomes? ¿No? ¿Qué es lo que finalmente se quiere medir para evaluar el efecto de esa intervención? Y como les había dicho, cuando se menciona ensayo clínico aleatorizado es porque hay este proceso de aleatorización, o sea, cada participante está asignado al azar de recibir ya sea la intervención o ya sea el placebo. O sea, si nos ponemos en el contexto de este tipo de diseños, ¿no? Yo tengo una persona que es reclutada o que acepta participar en mi ensayo clínico aleatorizado. Entonces, lo que hace acá el investigador es, ok, tengo a esta primera persona que cumple todos mis criterios de elegibilidad para mi estudio y que aceptó participar en mi estudio. Entonces, a esta persona se le va a asignar un tratamiento. Esta asignación de la intervención o del tratamiento se produce al azar. O sea, hay una máquina, hay un sistema que aleatoriza números y las asigna de forma, valga la redundancia, al azar, para poder asignar a cada participante de si recibe como tal la intervención o recibe el placebo, o se va al grupo comparador o control. ¿Sí? Entonces, este proceso se realiza de manera aleatoria, no es una máquina, es un sistema. Los grandes ensayos clínicos utilizan una central con un sistema computarizado aparte que lo manejan otras personas externas al grupo de investigación y que asignan a cada participante que es seleccionado y que les asigna si recibe la intervención o recibe el placebo o el control. ¿Sí? Por eso es que se dice que son asignadas al azar, ya sea que reciban la intervención o que reciban el placebo finalmente. Este proceso de aleatorizar es lo que le da la fortaleza a este tipo de diseños, doctores, a los ensayos clínicos aleatorizados. ¿Por qué les da la fortaleza? Porque va a formar grupos que sean comparables, que tengan características similares, características en términos de factores demográficos, clínicos u otros factores. Entonces, fíjense acá, yo tengo acá en mi población del estudio, o sea, los participantes que cumplieron criterios de elegibilidad y que aceptaron participar en mi ensayo clínico aleatorizado, y aleatoriamente este sistema va a asignar a pacientes que vayan a mi grupo de tratamiento y a otro grupo que vaya a mi grupo control. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo 2 personas con características en azul y 2 personas con características de color verde. Y fíjense lo similar del grupo control. En el grupo control también voy a tener 2 personas con características de color azul y 2 personas con características de color verde. Esto es la ventaja que me da la aleatorización, que forma grupos que son comparables o que tienen características similares. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué es tan importante de que los grupos tengan características similares? Porque si diferirían, está bien, sí. Si son diferentes respecto a alguna variable o característica, como por ejemplo, edad, sexo, nivel socioeconómico, ¿cuál es el problema? Que yo tenga grupos que difieran en torno a estas características. Es decir, que mi grupo, para esta pregunta de investigación, en este caso yo quiero evaluar cuál es más eficaz, si brindar barniz florado o aplicar los sellantes a base de resina. Entonces yo voy a tener un grupo a quien le voy a dar el barniz florado, le voy a administrar el barniz florado, y a otro grupo a quienes les administro o les coloque los sellantes a base de resina. En este primer escenario yo realicé un ensayo clínico aleatorizado. Entonces, un sistema interactivo asignó al azar a cada participante a que se le administre la intervención o se le dé
el comparador, que en este caso son los sellantes a base de resina. En este segundo escenario, yo tengo un ensayo clínico, ojo, también es un ensayo clínico porque es realizado en personas, en pacientes, pero es no aleatorizado. Acá no he realizado una aleatorización. Entonces, en el primer escenario yo estoy frente a un ensayo clínico aleatorizado o ECA, y en el segundo escenario estoy frente a un ensayo clínico no aleatorizado, ¿sí? Los famosos EGNAS. Entonces, fíjense esos dos. En el primer escenario, si ustedes se dan cuenta y ven las características en ambos grupos, en el primer grupo experimental yo tengo un promedio de edad de los niños de 8 años, en el grupo comparador de 7.6 años. O sea, si yo veo ambos, no son iguales, pero sí son similares. Entonces, respecto a edad, no me preocuparía. Si veo sexo, el 45% del grupo experimental son mujeres, el 44% del grupo control son mujeres, ok, también son similares, y así. La ventaja de la aleatorización es que justamente forma esto, grupos que sean comparables. Si vemos el nivel de higiene dental, clasificado en sus categorías de buena, regular y mala, ven que los porcentajes son similares. El 40% de los niños a quienes se les dio el barniz fluorado tienen una higiene dental buena. Y del grupo comparador, el 37% tiene una higiene dental buena. O sea, entonces también son de alguna manera comparables. Por eso es que ustedes, cuando estén frente a un ensayo clínico aleatorizado, les van a presentar siempre su tabla de características de los participantes cuando asignaron la intervención. Les van a decir, mi grupo de intervención tuvo tales características y como podrán ver en la tablita, ahí lo que ustedes tienen que evaluar es si son similares las frecuencias o no son similares las características. Porque, ¿qué pasa en este segundo escenario donde no se ha realizado aleatorización? Por diseño en este tipo de estudios no se realiza aleatorización. ¿Cuál es la desventaja que tienen? Al no realizar aleatorización, ya se van a formar los desbalances respecto a algunas características entre los grupos. Si vemos acá edad, vemos que en el grupo de niños, el grupo experimental, la edad promedio es de 14 años, pero si vemos del grupo de sellantes, la edad promedio es de 7.6 años. Ahí ya vemos una pequeña diferencia. Respecto a sexo, 70% fueron mujeres en el grupo de intervención y 44% fueron mujeres. También hay otra diferencia. Entonces, respecto a nivel socioeconómico, igual, ¿no? Nivel socioeconómico bajo es el 10% en el grupo de intervención y 29% en el grupo control. ¿Cuál es el problema? En el primer escenario tenemos características similares, ¿no? En el segundo escenario las características son diferentes en ambos grupos. ¿Cuál es el problema de este tipo de diseño? Es que al tener esta diferencia en las variables que son relevantes para ustedes, puede que los resultados que me brinde este estudio no sean del todo confiables para mí. ¿Sí? Recuerden que para esta pregunta lo que les interesa es evaluar caries dental. Entonces, lo que yo voy a tener por este diseño es lo siguiente. Tengo a este grupo a quien se le aplicó el barniz fluorado, que es mi grupo de intervención, y tengo como grupo control a quienes se les aplicó los sellantes a base de resina. Y voy a evaluar a través del tiempo lo que es la caries dental, ¿no? Si desde un inicio las características son diferentes, y yo veo que en el grupo a quien se les aplicó los sellantes a base de resina tienen un mayor porcentaje de un nivel de higiene oral, por ejemplo, ¿no? Mala, ¿no? En el caso de los sellantes a base de resina, y yo encuentro que en el grupo, en este caso control, el 70% de los pacientes desarrolló caries dental.
En el grupo de intervención veo que el 20% de los pacientes desarrolló caries dental. ¿Cuál es el problema de tener estas diferencias en cuanto a las características de los participantes luego de este proceso de asignar el tratamiento? ¿Cuál es el problema? Que puede que estas diferencias no se deban necesariamente al tratamiento que se les ha administrado a estos pacientes, sino más bien se deban a estas diferencias en cuanto al nivel socioeconómico, en cuanto al nivel de higiene dental, etcétera, o en cuanto al acceso a los servicios de salud. ¿Me dejo entender? Entonces, aquí es donde tienen que tener cuidado. Ahora, lo que normalmente realizan, lo que se realiza en este tipo de diseños es, ok, tú ya has identificado que en estas variables tienes diferencias. Está bien, como investigador has identificado. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es realizar ese ajuste en el análisis, realizar un ajuste en el análisis, ¿ya? Para que puedan de alguna manera solucionar entre comillas, solucionar, ¿no? Este problema. Entonces, para tratar de amenguar estas diferencias, realizan un ajuste en el análisis. Entonces, van a ver que este tipo de diseños tienen que realizar ello. En el caso de los ensayos clínicos aleatorizados, ahí no se preocupan tanto, porque al realizar la aleatorización, forman estos grupos comparables. Entonces, si en este tipo de diseños como un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Donde sí tengo características similares. Encuentro que del grupo de intervención el 20% desarrolló caries y del grupo a quienes se les aplicó los sellantes a base de resina, el 70% desarrolló caries. Aquí sí podría de alguna manera confiar en estos resultados. Es decir, que en este caso el barniz florado me condujo a un menor desarrollo de caries dental. Entonces puede que el barniz florado sea mejor como tratamiento, sea más eficaz que los sellantes a base de resina, ¿ya? Entonces, esto es la ventaja que nos dan los ensayos clínicos como tal aleatorizados, la comparabilidad de los grupos por la aleatorización que ellos realizan. No estoy diciendo que definitivamente nunca vamos a confiar en los ensayos clínicos no aleatorizados. Ojo, eso no es el mensaje, ¿sí? Lo importante es que si ustedes realizan este tipo de diseño no aleatorizado, es que sepan identificar las variables por las cuales hubo diferencias y que realicen ese ajuste de estas variables en el análisis posterior, ¿ya? De aquí se realiza un análisis posterior estadístico para poder evaluar si hay diferencias o no. Pero si en este tipo de diseños, identificado estas diferencias, ustedes no han realizado un ajuste, ahí sí tenemos problemas, porque los resultados que ustedes me han presentado muy posiblemente se deban a estas variaciones que hay en torno a las características de estas variables relevantes como nivel de higiene oral o nivel socioeconómico, más que al barniz florado o a los sellantes a base de resina. O sea, no van a dar respuesta de manera adecuada a su pregunta de investigación. Recuerden que su pregunta de investigación acá es, yo quiero saber cuál es mejor, dar barniz florado o sellantes a base de resina. ¿Sí? Entonces, eso es algo que deben de alguna manera identificar a tiempo. Y acá explicarles solamente brevemente estos tres tipos de diseños de la cohorte, caso control y transversal a través de estos esquemas. Igual les voy a compartir las diapositivas para que puedan leerlo. Es algo que ya como tal hemos estado viendo, pero sí me gusta mencionarlo porque de alguna manera explica la gran fortaleza que tienen este tipo de estudios observacionales. Sobre todo he visto que en ortodoncia se realizan varias cohortes como tal. Entonces, por eso es que justamente esta pregunta es de un artículo de investigación que vi sobre evaluar la asociación entre el tratamiento de ortodoncia con el desarrollo de caries dental y desarrollan una cohorte como tal. Entonces, ¿cuál es el diseño de este tipo de estudios?
Su punto de inicio como tal es que van a tener un grupo de pacientes con el factor, en este caso con la intervención como tal. Ojo, un pequeño disclaimer para que no se mareen. Yo les había dicho que como tal esta pregunta puede ser respondida a través de un ensayo clínico aleatorizado porque están evaluando una intervención. ¿Está bien? Ojo, esta pregunta como tal puede ser respondida a través de un ensayo clínico aleatorizado, pero muchas veces los ensayos clínicos aleatorizados en este caso no se pueden realizar porque son muy costosos, porque tienen algunos factores que pueden conllevar a que no pueda ser factible responder este tipo de pregunta a través de este diseño. Entonces, otra manera de poder responder esta pregunta es a través de un estudio observacional, ¿sí? A través de un estudio observacional. Entonces, en este caso, lo que nosotros habíamos llamado como intervención vendría a ser mi factor como tal de, en este caso, de exposición, ¿ya? Mi factor de exposición como tal, por nombre, ¿ya? Porque en este caso sí es posible. Recuerden que en este caso el investigador como tal, lo que va a hacer en este tipo de diseños observacionales va a reclutar un grupo de personas que ya de por sí tiene el tratamiento de ortodoncia y otro grupo de personas que no tenga el tratamiento de ortodoncia, ¿sí? Y va a evaluar a través del tiempo cuántos de ellos desarrollan el desenlace, que vendría a ser recesiones gingivales, y va a comparar esos resultados, ¿sí? Hago esta pequeña aclaración y espero que no se confundan como tal, pero una pregunta de investigación puede ser respondida a través de diversos diseños de estudio. Esta misma pregunta se puede responder a través de un ensayo clínico aleatorizado, pero van a ver que en muchos casos no es posible porque es muy costoso un ensayo clínico aleatorizado. Entonces, viendo la factibilidad como tal, dicen, ok, entonces lo podemos responder a través de un estudio observacional. Entonces pueden realizar una cohorte como tal, siguen a los pacientes a través del tiempo, ¿no? No como tal, en este caso no es que el investigador ha asignado el tratamiento, sino que ha reclutado a las personas ya que tienen tratamiento de ortodoncia, tienen un grupo de personas que tienen ese tratamiento de ortodoncia y otro grupo de personas que no lo tienen, ¿sí? Entonces, una pregunta que puede ser respondida a través de un ensayo clínico aleatorizado puede ser respondida también a través de un estudio observacional. No pasa al revés, ojo. En la pregunta donde yo quería evaluar asma, si está asociada con caries dental, yo les decía, esto va a ser evaluado a través de un estudio observacional, pero esta no puede ser evaluada a través de un ensayo clínico aleatorizado. No hay forma que sea evaluada a través de un ensayo clínico aleatorizado, porque en un ensayo clínico aleatorizado ustedes asignan una intervención o esta exposición como tal. Ustedes no pueden asignar a que un grupo tenga asma y otro grupo no lo tenga. Como investigador no pueden asignar eso, porque el asma es una enfermedad que se da por diferentes circunstancias. Entonces, lo que hace el investigador es recluta a las personas que ya tienen la condición, como lo que hemos visto acá, ¿no? Un grupo de personas que ya tiene este factor de exposición y otro grupo de personas que no lo tienen, ¿sí? Entonces, tienen que ver cada pregunta, ¿no? Cómo ha sido respondida, bajo qué diseño de estudio ha sido respondida. Entonces, esta pregunta no puede ser respondida a través de un ensayo clínico aleatorizado. No hay forma que pueda ser respondida a través de eso. Pero, en cambio, esta pregunta, que idealmente sería respondida a través de un ensayo clínico aleatorizado, porque estamos evaluando una intervención, sí se puede responder a través de un estudio observacional, ¿ya? Entonces, realizo esa aclaración porque una gran fortaleza de los estudios de cohorte es que tienen mucha similitud con los ensayos clínicos aleatorizados, si se dan cuenta, y ven los diseños como tal. ¿Cuál es la diferencia en esto de acá? En el ensayo clínico aleatorizado hay una asignación aleatoria que realiza como tal
el investigador. Sin embargo, en un estudio de cohorte, la asignación se da de forma natural. Natural por lo mismo que les decía, por diferentes factores genéticos, ambientales. Voy a tener un grupo de personas que tiene asma y otro grupo de personas que no tiene asma. ¿Sí? Y los voy a evaluar a través del tiempo cuántos de ellos desarrollan el desenlace de interés. Fíjense la similitud que tiene con los ensayos clínicos aleatorizados. Por eso los estudios de cohorte tienen una gran fortaleza en ese sentido. Se asemejan mucho a los ensayos clínicos aleatorizados, pese a ser un estudio observacional como tal. ¿Ya? Entonces, en los estudios caso-control, a diferencia, fíjense, estamos respondiendo la misma pregunta, ¿no? La misma pregunta, pero en este caso ya no respondiéndolo a través de un estudio de cohorte, sino a través de un estudio caso-control, donde vamos a seleccionar a los participantes en base aquí al desenlace. O sea, mi punto de inicio acá ya son personas que tienen recesión gingival y otro grupo que no tiene recesión gingival. O sea, mis casos van a ser las personas que tienen el desenlace, es decir, que tienen recesión gingival, y mis controles van a ser las personas que no tienen el desenlace, es decir, que no tienen recesión gingival. Y lo que voy a hacer es ver hacia atrás cuántos de ellos tuvieron tratamiento de ortodoncia o no. Eso lo veo, por ejemplo, a través de las historias clínicas, ¿no? ¿Cuántos de los que tuvieron recesión gingival tuvieron un tratamiento de ortodoncia o no tuvieron un tratamiento de ortodoncia previamente? ¿Sí? Y en los estudios transversales en los que evaluamos la exposición y el desenlace en un mismo momento en el tiempo, generalmente a través de las famosas encuestas, fíjense, respondiendo a la misma pregunta. Entonces tenemos diferentes tipos de diseños para responder a la misma pregunta de investigación. ¿Sí, doctores? ¿Tienen alguna pregunta? Estoy atenta si es que tuvieran alguna pregunta. ¿No? Bueno, muchas gracias, doctores. Entonces estamos viéndonos en una próxima ocasión. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Ya. Gracias.